Campi warus kipt arakiñan hilat kullakanaku panakaj kawkhatspurt anpacha neraqata arunt asiñani hilata iber kawkhatspurt ant hilata iber. Muy buenas tardes, hermana. Muy agradecido a la radio San Gabriel por darnos la cobertura. Y bueno, yo me llamo Iber Quintero, soy técnico de Senasaja Hortalizas y estamos con noticias, con actividades respecto a una campaña que vamos a realizar el mes de julio, hermana. Waliki wa hilata iber. Muy buenas tardes, hermana. Buenas tardes, hermana. Agradecer por el espacio y la apertura que nos brinda. Justamente mi nombre es Johnny Espinosa, soy técnico del municipio del Uribay y Cairoma. Justamente, como bien mencionaba mi colega, estamos con una propuesta, con una actividad que se va a desarrollar en el municipio del Uribay y Zapaqui. Waliki wa hilata ingeniero kama hupanakaj purt'ani qaksaru kampirusa kajama hortalizas y pilla como tichaqanach oñan hilata iber. Hermana, para un poquito informar a los productores, el proyecto Hortalizas está trabajando en 7 departamentos de nuestro país, ¿no? En La Paz estamos trabajando en 13 municipios, mi persona está trabajando en Patacamaya, Ayoayo y Zapaqui. El proyecto Hortalizas tiene el objetivo de reducir, ¿no?, la incidencia de plagas en las hortalizas más que todo, ¿no? Estamos trabajando con 5 hortalizas, hermana. Son cebolla, zanahoria, tomate, haba y arveja, ¿no? Y en el municipio de Zapaqui estamos trabajando con tomate, en Patacamay estamos con zanahoria, haba y cebolla, y en Ayoayo, haba y cebolla, ¿no? Y bajo este paraguas que tenemos, ¿no?, como proyecto, tenemos 3 componentes. Uno es el de vigilancia fitosanitaria, lo cual hacemos es monitoreo de plagas, ¿no? Constantemente, cada mes hacemos esas lecturas en las parcelas de los productores. Posteriormente está control y prevención de plagas, en donde bajo esa información de vigilancia lo que hacemos es campañas preventivas, ¿no, hermana? En este caso nosotros lo que hacemos es el control cultural, control biológico, control con insumos orgánicos y en último recurso ya es los controles químicos, hermana. Posteriormente está el componente de capacitación y asistencia técnica, en donde nosotros hacemos parcelas demostrativas con los hermanos, realizamos algunos cursos prácticos ahí en las parcelas y también asistimos a sus parcelas para poder recomendar algunas acciones fitosanitarias, hermana. Sí, hermano, y también el hermano. Sí, justamente, hermana, más bien como le indicaba, a través del proyecto, justamente en esta ocasión y también el motivo de nuestra visita a su medio, es tratar de comentar y comunicar también a los hermanos productores de los municipios del Uribay y de Cairoma, que en este mes de julio vamos a realizar una primera campaña de recolección de envases vacíos de plaguicidas, ya lo cual esta actividad está amparada en la ley la 755 de residuos de plásticos y también la cual se apoya de la ley 071, ley Madre Tierra. A través, como Senasac, de nuestra resolución 03 del 2022, lo cual también integra y hace partícipe a todos los hermanos que utilizan estos insumos, proveedores de estos insumos a los que también venden, a ser partícipes de esta primera campaña que se está realizando en nuestros 2 municipios, para que así tengamos el apoyo y que tengamos el alcance que se tiene previsto en esta situación. La actividad se va a realizar del 9 al 12 de julio, ¿no? Entonces del 9 al 10 va a ser en Uribay y del 11 al 12 va a ser en Zapaqui, ¿no? Entonces ya tenemos establecidas las primeras rutas, tenemos los primeros puntos de acopio estratégicos que van a ser puntos de acopio temporal, ¿no? Entonces después se va a realizar al cargado de todos estos envases durante la ruta que ya se tiene establecida juntamente con los gobiernos municipales. Waliki wa hilata komat wanakaj purt'ani taksaru kampirusa kaja Uribay, Zapaqui, ukuruna katakeja hilat kullakanakaja wakichit asipjeti kunham sumanakaja upanakarusu wakichit apjarakta. Ya, hermana, lo que hemos visto por conveniente ha sido resolver el problema de la contaminación, hermana, que tenemos en los 2 municipios por la situación
de tal vez el desconocimiento. Los hermanos hemos visto los envases en las parcelas, en los lechos de los ríos, en las acequias y demás, y por eso se ha hecho la gestión. Mi colega aquí, Johnny Espinosa, ha hecho la gestión para que la empresa APIA, que es la Asociación de Proveedores de Insumos Agrícolas a nivel nacional, pueda hacerse presente en estos municipios para recolectar estos envases. Estos envases están categorizados como envases, residuos sólidos peligrosos, ¿no? Estos residuos sólidos tienen que tener un tratamiento especial, no pueden ser un tratamiento como una botella PET, hermana, ¿no? Y hermanos, entonces tiene que tener un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque tiene insecticidas, fungicidas, herbicidas, productos químicos que son altamente peligrosos para la salud humana, ¿no? Por ese motivo, hermana, se ha visto por conveniente el de realizar esta campaña y apoyar esta campaña al ingeniero Johnny Espinosa. ¿Para qué? Para poder reducir la contaminación que tenemos, hermana, y sensibilizar a los productores de que esta acción, ¿no? Como decía, los comercializadores que venden estos productos tienen la obligación de también hacer un destino final que mitigue el riesgo, ¿no? Mitigue el peligro de estos productos, ¿no? Entonces, les decimos a los productores que compren si van a realizar un control químico, compren de tiendas autorizadas por el SENASAC, porque estas tiendas autorizadas, ¿no?, tienen la obligación de recibir los envases vacíos, ¿no?, en sus tiendas, y ellos van a dar un destino final a estos residuos peligrosos, hermana. Ukamawa, waliaskiwa, kunateja, kaham, parcelas con hanteja cachoña achunaka caja municipio Sapa que luriba y cusatil mistoneja cachoña achunakas moxa achunakas con piros kairom oleas que comata caja campaña con teja avispecha ya putiana garuki haktawi haraktan haka residuos ani aptapis tanteja ukatja ukaja mawawas aptas baja ñanqachasis pay ukampeja ukatwakisis pawa kuna caja suma aptapt aña macha caro hani kaukarusa wiltaña hawakiskit hilat kuyakanaka aski ukamata qananchit askisto hilata sutima anchitarmitas tumankiri. Sí, Johnny Espinosa, hermana. Sí, justamente, hermana, ese es el propósito de nuestra visita también, hacer llegar a través de su medio a los hermanos que participen de esta actividad, ya que es en bien del medio ambiente y también de la población como tal, ya que ambos municipios, tanto Luribay como Zapaqui, son lugares atractivos de turismo también a la misma vez, ¿no? Entonces, ya con esta actividad, de alguna manera, vamos a reducir la contaminación ambiental en estos dos municipios y esperemos la participación de todos los hermanos y que nos apoyen y que tengamos un éxito, ¿no? Nolias que va comata que ha port aniversana sac con haski spas hilat kulia kanak taqen ukar port añani ukamati wasana ka yat khat añani ka ukarusus añani uka envases ukanaksa suma hiwasana ka askin hakasiñata kan ka ukar wiltañata kis awis pachauka tiana kan uiwa sama antas pukat hiut as bahan waliri purisna hayuka tupana ka ukamata akanaka akar port ani pre hiwasana kar arhait iri kwat humana kar shawil tapharaktamwa humana ka ukarus port apharakita ukamat Hermana, también cabe recalcar que esta campaña tiene que ser en envases que se tienen que realizar el triple lavado, hermana. ¿Qué significa el triple lavado? Que antes que termine el producto se tiene que colocar a cuarto volumen de agua en el envase y agitar por 30 segundos. Eso te tiene que repetir 3 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque este producto, cuando nosotros pensamos que no tiene químico en el envase cuando está vacío, pero con los productos emulsionantes y demás se adhiere a lo que es el plástico mismo del envase. Entonces este triple lavado es importante y está en las buenas prácticas agrícolas, hermanos. Entonces esa es la manera en que tienen que entregar para esta campaña, realizando el triple lavado.
¿no? Y posteriormente, por último caso, el perforado de estos envases, ¿no? También, como usted acaba, muchas veces pensamos que el envase no tiene nada y lo usamos muchas veces, como dicen, ¿no? Como un azucarero, como un salerito y demás, por tal vez la apariencia que tiene, tal vez es un poco más duro que los demás envases, pero es altamente peligroso, hermana, y hay que concientizar a los hermanos productores, ¿no? Del peligro que corre su familia al usar estos productos de esa manera. Kun haski say komatan ya qanan tana khilat kulya kana ki wasana ka har sunya o sipiyu ka envases o kampiru say wasana ka hani koma ka apna kanyanite he was pas pawa han waliro aka hapuri raksna komata le koma kan har sus apna kas no kaha he koma tu pana ka walisum uka toqet wayatish ani primera campaña sipiyu koma hilat kulya kana kuma naga ukar purt abkhatawa hilat kulya kana ni wa uka mana ka ukama ki sasinas deja para kita tanukas tukar purt anyani koma tiat khat anyani uka envases ukanakata kunata kiswa kisis pakun hamsi wasa ukanaka kwa kharosa imas na yukanak siat khat anyani koma hilat kulya kanaka hilat arstas ka kinyan kanast anyani kunacha ukampi kanast anyataki. Sí, sí, hermana, sí, justamente como bien sí se vale mencionar y recalcar una vez más que los hermanos participen de esta campaña, que también, como le indicaba, es bien para el medio ambiente y recolectar todo esto con la actividad del triple lavado para que así tengamos un éxito y esto también a futuro se vaya replicando en los otros municipios que también tienen uso de estos elementos, ¿no, hermana? Entonces esperemos esa participación de toda la población, tanto en Luribay y Zapaqui, y esperamos esa respuesta muy óptima, hermana. Kun haski say komata Luribay ka kompirusa Zapaqui uksan wali moxa achunaka achuraki chohnya achunaka sukat hilat kulya kana ka upanaka wal hawil taptam homanaka uksa purt apham hanu komaki umanaka hait khapam tisasina ka envases ukanakata yat khat anyani ka ukharusya ukha wali sum usk anyani kunams imañani kun so ke envase impi wasah lurt asnaha upanaka ukanaki yatist aphani kayana hay komatu upanaka akar purt ani para kawil irisa ukata manaka sukarus purt apharakita niyawa kaha urunaka kun urunaka sa kaha campaña ka hutkanu kanas qananchit aniskiwa o campirus mayampi qananchit añani hilata. Sí, hermana, en ese sentido, hermana, tenemos una responsabilidad compartida, hermana, entre productores, comercializadores, también entre gobierno autónomo municipal y también las instituciones que están trabajando en los temas productivos, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sentido, hermana, vamos a nosotros mitigar o reducir la contaminación en nuestros lugares de trabajo también, hermana. Y también es invitarles a todos los hermanos que esta campaña, primera campaña, ellos en el futuro puedan apropiarse de esta campaña, hermana, ¿no? Eso le decía a un hermano, es como la campaña de la rabia, hermano. ¿No ve? Antes de San Roque, que hacemos campaña antirrábica, ¿no ves? Todos los años ya es reiterativo, ya nosotros ya sabemos, ¿no? Y entonces en este caso también se tiene que apropiar a los hermanos también de esta campaña, porque es su campaña, hermanos. Nosotros somos técnicos, muchas veces somos aves de paso, hay que nomás ser claros en ese aspecto, pero ustedes se apropian, hermanos, de esta campaña, para ustedes va a haber la reducción de contaminación, inclusive tal vez en una próxima va a haber incentivos por la recolección, tal vez como una competencia, que es sano también, hermana, esa situación, ¿no? Y bueno, también, como decía el colega Johnny Espinosa, nosotros siempre como SENASAC, el control químico es lo último que nosotros recomendamos, porque sabemos que el hermano tiene que usar, hermana, ropa de protección, ropa de bioseguridad para aplicar, ¿no? Mínimamente guantes, barbijo, un nylon para taparse. ¿Por qué? Porque estos son productos que con el tiempo se va manifestando ya las consecuencias en salud de los propios hermanos, ¿no? Y eso les hemos recalcado y siempre en las capacitaciones ponemos esto a exponer para concientizarles, sensibilizarles y que ellos también dentro de ellos mismos repliquen no solamente en su comunidad, sino con sus otros familiares. También sabemos que
nosotros tenemos también familia en los Yungas, en el altiplano, somos un país diverso, somos plurinacionales y eso es lo rico que tiene Bolivia, hermana. Karuna ka ukampiru sina histaymoita may hilata Johnny Espinosa Paroja ka kuruna kan uñhata pia ka químicos ukana ka fumigación sapjewa ukampirusa ka chacha hilata kiti uka fumigtaspa hanuka warmi igualura kicha uka fumigación uka apnaqtarakispa hilata. Sí, hermana, ha habido estudios ya anteriormente elaborados ya por la universidad a través de entidades privadas que se ha identificado que ya está el químico en nuestro cuerpo, ¿no? Ya está en nuestra sangre. Han llevado muestras de orina y han identificado que ya están estos químicos. Entonces, en ese sentido estamos reiterativamente en las capacitaciones encargando eso a nuestros hermanos productores ya para que ellos utilicen un traje de bioseguridad y así eviten contaminarse ellos mismos y contaminen a su misma familia, porque a veces cuando el hermano productor va a hacer su trabajo, va a hacer su fumigación, va con toda la familia, ¿no? Y están ahí los niños correteando mientras ellos están fumigando y sin darnos de cuenta se están contaminando, tan solo al respirar, ¿no? Porque como estos químicos son gases volátiles, entonces tan solo al respirar ya se están contaminando. Entonces en ese sentido queremos llamar a la reflexión a todos los hermanos productores y en ese sentido pues como SENASAC cumplir nuestra función social en ese aspecto, hermana. Con consecuencias con el tiempo puede traer enfermedades, ¿no? Que es de los químicos que fumigamos. Respirar, es un fuerte olor que bota, yo mismo he visto, entonces por esa razón les pregunté. Yo creo que es bueno, como indicó, siempre manejar los guantes, también la ropa de bioseguridad, las botas, barbijo, así para no estar enfermos, para no contaminarnos a nuestro cuerpo con esos químicos. Muchas gracias, hermano, por recalcar y a los hermanos también para que sepan, para que no utilicen así, no así por así, para que no se enfermen también. Sí, hermana, más bien agradecer a su espacio, a la cobertura, a Radio San Gabriel por darnos este espacio y dar a conocer estas inquietudes y también para darnos a difundir esta información que queremos llegar a los hermanos productores, como usted mencionaba, que llega a atacar al cuerpo y de alguna manera acelera este mal del Parkinson, acelera de alguna manera y hemos visto ya los hermanos adultos mayores que ya no tienen control de su cuerpo mismo, ya no tienen control, empiezan a temblar, caminan ya pues temblando, se podría decir que es también a causa de estos insumos que ellos utilizan, pero esperemos llegar, concientizarlos y que ellos también ya vean formas alternativas que ahora ya tenemos a través de uso de biosinsumos, ¿no? Elementos ya orgánicos y a través de nuestras capacitaciones que hemos hecho la elaboración de caldos minerales también, que es una alternativa para reducir el uso de estos químicos, hermana. Con Jasquez Gilat Culiacanaco, primera campaña, Manacaucaru Porta Abjataba, municipio de Zapaqui, Luribay, Xaro, Comatu Manacayat Abjataba, Caja Sena Saco, Panacaucanja, Irparuski, Cuata, Caja Gilata Johnny, Comaraki, Gilata Iber, Manacaja. Porta abhatu kat Manacayatist abhat, Hilat Culiacanacar, con Haskinis Comatiatecht Arakian, Hiwasanacas, Hilat Culiacanaca, Yispagat Ataptau, Manacaja, Xar, Port Anidad, Anil Chakasipatata, Nugastuk Ampi, Port Anipka Kitau, Comat. Hilat Culiacanacarus yatist arakiñani upanakasa yataqa parakiniuka hiwasanaka arjait añani awispacha ukamaki hiwasaja apnaqtana kuna químico kanaksukat hiwaspacha yanqachastanja cuerpo saro Hilat Culiacanaca kamatu manakaja Hilat Culiacanaca purt anipqa punitau kamas tikisi makipan Hilata Iber. Sí, muy agradecido nuevamente, hermana, y bueno, a los productores no informarles de esta campaña que se va a hacer como dijo el ingeniero Johnny, el 9 y 10 en Luribay y el 11 y el 12 en Zapaqui, ¿no? Los invitamos a los productores que participen porque, como dicen, ¿no? Es la primera campaña, queremos que una buena participación para que se sigan gestionando estas actividades, ¿no? Y también siempre vamos a tratar de nosotros hacer las capacitaciones en todo nivel, ¿no? Tanto en los colegios
y también en los institutos técnicos, porque siempre les recomiendo, ¿no? Hay veces el hermano no piensa que le puede afectar, hay veces en las capacitaciones se ríen y demás, pero cuando les dices a sus hijos, ahí sí es un momento afectivo. Y como dicen, ¿no? Alguien que te quiere siempre va a desear lo mejor para ti, y qué mejor que su hijo le recomiende, ¿no? A su papá cómo debe usar los químicos, cómo debe protegerse, y eso es la sensibilización hermana, ¿no? Muy agradecido a Radio San Gabriel, y bueno, esperamos a los productores que participen en esta primera campaña de recolección de envases vacíos de plaguicidas, hermana. Johnny, Ucampirusa, Canasta Oñani, acá Hapasiniti, municipio Zapaki, Luribayu, Quatra, Cairoma, Caucansa, Bailes, Caucansa, Wali, Achuyapach, Oña, Achunaka, Caucanagans, Monagaha, Inasa Canasta Oñani. Sí, hermana, como bien decía mi colega Iber, agradecer por el espacio que nos brinda, agradecer y pedir que los hermanos participen y que tengamos una actividad exitosa, cosa que esto a futuro se vaya a repetir y, como bien decía, como el ejemplo, se vaya repitiendo en otras gestiones también y tengamos éxito en esta actividad. Y muchas gracias por el espacio que nos brinda, hermana. Pagar como nakarusa aksar portani patamata. Ay como tapuni hucha hawil tatanaga portan que kiwo Campirusa pani kulia kita kan heqat asira ki upana campisa arus kiptara kinyani hilat kulia kanaka. Ay como ata yos pagar aquí pan hilata y ver como la hilata Johnny. Y kisin kama kipan.